Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno muchachos, vamos a darle continuidad a las clases de arquitectura de computadoras. Entonces hace 8 días, la clase pasada, habíamos visto básicamente lo que fue el procesador. Hoy ya pasamos a un nuevo componente interno en lo que es la arquitectura de un equipo informático. Y ese componente nuevo es el disco duro, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué es un disco duro? ¿El disco duro qué es? ¿Qué función cumple el disco duro dentro de un equipo informático? La función principal que cumple, o una de las funciones principales que cumple el disco duro, es alojar nuestra información, alojar nuestras fotos, nuestros documentos, nuestros archivos, nuestros videos y demás, la música y demás. Una de las partes esenciales que cumple el disco duro, creería yo que es la parte fundamental, el funcionamiento fundamental o el trabajo fundamental que comete el disco duro, que cumple el disco duro, es la de alojar el sistema operativo. ¿Vale, compañeros? Entonces, básicamente, además de alojar la información que nosotros descargamos, la información que nosotros guardamos, él cumple la función de qué? De dejarse instalar el sistema operativo que nos va a ayudar a poder interactuar con lo que viene siendo un equipo informático. ¿Listo? Entonces más adelante en otra materia que vamos a ver más adelante vamos a ver algo de sistemas operativos y se van a dar cuenta de los distintos sistemas operativos que hay actualmente y en la actualidad. Entonces, empecemos con qué es un disco duro. Entonces, el disco duro, además de funcionar como el sistema operativo, él aloja internamente en sus discos, aloja lo que viene siendo la información, da alojamiento a la información. ¿Listo? Hay distintos tipos de discos duros. Cuando me refiero a tipos, me refiero a la forma en la que generan la conexión con el elemento interno que viene siendo la tarjeta madre. ¿Listo? La manera en la que se genera la conexión con la tarjeta madre. Cuando hablamos de eso, hablamos de que en el momento se han fabricado solo dos tipos de discos duros o dos tipos de conexiones para discos duros. Tenemos los discos duros de tipo SATA, de tipo IDE, como en este caso, el disco duro que tengo en este caso aquí en la imagen que les estoy mostrando. Ese es un disco duro de tipo IDE, ¿listo? Los otros discos duros vienen siendo los discos duros de tipo SATA, que es como este que tenemos aquí en la imagen. ¿Qué involucra en la conexión del IDE al SATA? Involucra bastante. Uno manejaba más o menos entre 45 y 50 pines de conexión mediante unos flex o unas cintillas muy parecidas a esta que tenemos acá en este momento, muy parecida a esta. Y esa cintilla era la que venía conectándose o con la que se conectaba directamente con lo que es la tarjeta madre. ¿Listo? Además de eso, los discos duros IDE también poseían una pacha de conexión o una entrada de conexión de voltaje, que es esta que tenemos acá, la cual la generaba, ¿qué? La generaba nuestra fuente de poder, la cual la generaba la fuente de poder, como en este caso la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ese disco duro IDE fue uno de los primeros tipos de conexiones que se generaron para discos duros o para la conexión o la interacción que había, el enlace que había entre el disco duro y la tarjeta madre. Dejó de fabricarse hace más o menos unos 10 años, unos 12 años dejaron de fabricarse. Estamos hablando de que más o menos a partir de los años 80, 90 en adelante, hasta más o menos los años 2005, 2004, en ese momento estaba funcionando, era muy común encontrarse con estos discos duros. Es más, si nosotros en este momento, si ustedes como técnicos en sistemas se encuentran con una torre que ya tiene sus años, ya es un poco vieja, van a encontrarse con discos duros de este tipo de conexión. ¿Listo? No los volvieron a sacar al mercado. Ya no se fabrican discos duros de tipo IDE. Ya no los están fabricando. Si se consiguen de segunda mano o ya usados. ¿Listo? Partamos de eso. Entonces, esto es lo que viene siendo un disco duro de computador de escritorio, que ahorita les explicaré los tamaños. Y esto es lo que viene siendo el tipo de conexión de un disco duro de portátil IDE. Entonces, des en cuenta que cambia. En este caso, los computadores de tipo IDE tenían era solo una línea de conectores macho o de filamentos que se conectaba pues a la respectiva cintilla que iba conectada al computador portátil. En el caso de los portátiles tenían una especie como de conector, una pacha
en donde se le conectaba ese conector y ese conector iba conectado a la board del portátil. En el caso de los computadores de escritorio se conectaba directamente por su cintilla de conexión ATA, ¿listo? O IDE también comúnmente llamada. Entonces, esto es lo que viene siendo la conexión IDE de un disco duro de portátil, y esta es la que viene siendo la conexión de un disco duro de un computador de escritorio. Entonces pasamos a lo que es SATA. Más o menos hace unos 15 años hacia acá se vienen fabricando ya lo que son los discos duros de tipo IDE. ¿Qué pasa con este tipo de conexión de SATA IDE? Uno, las conexiones eran muchísimo más reducidas. O sea, ¿a qué me refiero con reducidas? Dentro del equipo informático, cuando nosotros lo destapábamos y tenía una conexión de tipo IDE, asimismo las unidades de CIE también manejaban este tipo de conexión. Entonces eran muchas cintillas, básicamente. Destapábamos, le quitábamos la tapa al computador y con lo que nos encontramos era con una cantidad de cintillas de estas dentro de nuestro cassette, de nuestra torre, de nuestra carcasa. Con la salida de los discos duros de tipo SATA se redujo muchísimo espacio en cuanto a cableados. Los cables son muchísimo más angostos, más delgados, y son muchísimo más fácil de organizar dentro de un computador. Entonces esa es una de las ventajas. Lo otro es que la transferencia de datos entre el disco duro y la tarjeta madre aumentó en velocidad. Entre la SATA y la IDE, la SATA es mucho más veloz. Este es el tipo de disco duro que nos vamos a encontrar en este momento, en la actualidad, en los computadores que nosotros destapemos. Son los discos duros que se conectan o se encuentran actualmente en el mercado. Si ustedes destapan uno de los computadores que tenemos en el instituto, en el salón de clase, se van a encontrar con este tipo de conectores en el disco duro. ¿Listo? Lo otro, aquí tenemos por ejemplo una breve comparación dentro de lo que viene siendo la conexión de tipo SATA y la conexión de tipo IDE y la conexión de tipo SATA. Entonces se en cuenta que es mucho más angosto, mucho más pequeña la conexión de tipo SATA en comparación a la comparación de tipo IDE. Algo que cabe recalcar es que los discos duros también poseen en su cuerpo todo lo que viene siendo su marquilla. Todos los discos duros traen su marquilla respectiva en donde nos indican el fabricante del disco duro, y algo muy importante es la capacidad de almacenamiento del disco duro. Esta capacidad actualmente se encuentra en gigas. Antes se encontraba en megas, pero actualmente los discos duros ya todos los fabrican en gigabytes. ¿Listo? Entonces partamos de que en la marquilla encontramos siempre la marca del fabricante del disco duro y la capacidad. Son dos elementos importantes dentro de lo que cabe mirar en cuanto a un disco duro. Cuando tenemos un disco duro en la mano, esas son las dos cosas o los dos elementos fundamentales que tendemos a mirar: la capacidad y el fabricante. Todos lo van a tener, absolutamente todos. ¿Listo? Entonces pasamos ya a lo que es la conexión. El disco duro tenía dos tipos de conexiones. Uno de ellos es el cable de datos y otro es el cable de voltaje. ¿Listo? En el caso de los discos duros IDE, su flex o su cintilla de conexión IDE y su entrada de voltaje tipo IDE. Igualmente para los SATA, su entrada de voltaje y su salida o entrada de datos, su cable de transferencia de datos con la tarjeta madre. Entonces den cuenta que son muy distintos uno al otro. En el disco duro de tipo IDE, la cintilla de datos era la que era más grande, era mucho más ancha que la de la entrada de voltaje. En el caso del SATA es todo lo contrario, el de voltaje viene siendo más grande que el de datos. Entonces cuando nosotros tenemos un disco de este tipo y lo vamos a conectar a sus respectivos conectores, tanto de voltaje como es esta que tenemos acá, como de señal de datos, de transferencia de datos, ellas tienen más o menos, o tienen respectivamente, todas tienen la misma forma. A lo que me refiero con la misma forma es que ellos tienen una forma de L. Cada una de esos conectores tienen una forma de L, así más o menos. Viene más o menos de esta forma, una L invertida. Esa L tiende
a tener la misma forma que el conector. ¿Listo? Tiene que ser la misma forma. O sea, él entra solo de una manera respectiva dentro del disco duro. Tanto el conector de datos como el conector de voltaje tienen una L en donde no lo podemos colocar de manera invertida o contraria o girada porque él no va a entrar. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque hay ocasiones en las que nosotros lo que hacemos es colocar el conector en el disco duro del computador y lo forzamos, y lo que hacemos es romper lo que viene siendo el plástico que genera la sujeción o que sujeta contra la entrada del disco duro. Entonces es bastante delicada y hay que ser muy cuidadosos con eso. Colocarla antes de conectarlo forzado, mirar cómo va la L, la respectiva L del conector, y colocarla muy bien en su orden dentro del disco duro para no romper el plástico de los conectores, porque si no genera que la transferencia, por ejemplo en el caso de los conectores eléctricos, cuando se rompen no quedan bien sujetos, no quedan bien agarrados al disco duro. En dado caso que nosotros movamos la torre, movamos el computador, se nos va a quedar sin señal de sistema operativo, se apaga o sale de una vez un mensaje azul con letras blancas porque no encuentra el sistema operativo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Mucho cuidado con la conexión cuando la vayan a hacer. Venía con lo de la fuente de poder. Las fuentes de poder vienen respectivamente con sus distintos tipos de conectores para el tipo de disco duro o para el tipo de transferencia de información que se usaba. Hay unas que vienen dobles, o sea, vienen para SATA y para IDE. Vienen dobles, como en el caso del ejemplo que tenemos ahí en la imagen. En este caso tenemos los conectores de voltaje SATA y los conectores de voltaje IDE o ATA. Hay otras fuentes que solo traen SATA y hay otras más viejas que solo traen IDE. Cuando ustedes vayan a cambiar un disco duro o una unidad de CD, tienen que revisar previamente los conectores. ¿Por qué? Porque hay de pronto computadores que ya son un poco ya viejos, ya tienen varios años y vienen es con conexión ATA o IDE. Y cuando ustedes le van a conectar SATA, pues obviamente se van a encontrar sin sus conectores de voltaje y van a perder la plata del dispositivo que vayan a cambiar. Entonces hay que tener en cuenta muy bien eso. La fuente de poder es la que alimenta el disco duro y alimenta también la unidad de CD, además de la tarjeta madre, ¿no? Pero entonces cuando vamos a cambiar un disco duro hay que mirar que la fuente de poder sí tenga los respectivos conectores para ese disco duro o para esa unidad de CD, porque si no podemos perder dinero. ¿Listo? Lo otro, ¿cómo funciona un disco duro internamente? Un disco duro internamente, ustedes ya se dieron cuenta cómo funciona. Ellos tienen unas especies de platos, que es donde se graba la información sobre esos platos. Esos platos, si nosotros lo miráramos más detenidamente, viene ubicado ¿por qué? Por pistas, que son como una especie de anillo, por sectores, que es un bloque de ese anillo, y por clúster, que los clústeres vienen siendo varios sectores, es la unión de varios sectores, 4 para ser más exacto. ¿Dónde se guarda la información? La información se guarda en sector a sector. Cuando un disco duro está funcionando, gira más o menos a 4500 o 5000 revoluciones por minuto. ¿Listo? Cuando es un disco de rotación o mecánico hay que ser muy cuidadosos en no golpear el computador, porque el disco duro está girando. Cuando nosotros golpeamos bruscamente un computador prendido, encendido, el disco duro está girando y lo que hacemos es rayar la punta lectora o la cabeza lectora, pega contra el disco duro y lo raya. Al rayarse un sector de estos, el disco duro, al estar girando y estar leyendo la información, se va a quedar bloqueado. ¿Dónde nosotros nos damos cuenta que el disco duro está dañado? Cuando estamos pasando, por ejemplo, una canción, un documento que no pesa mucho y se demora muchísimo tiempo en transferirse, por ejemplo, de una USB que tenemos a nuestro computador, se demora mucho tiempo, es porque tiene errores de lectura o de escritura. Cuando le estamos pasando de un dispositivo extraíble al disco duro es de escritura, o viceversa. Cuando nosotros estamos leyendo un archivo, vamos a abrir una canción y se demora muchísimo tiempo en ser detectada, en abrir la canción, es porque puede ser que el disco duro tenga errores de lectura.
Otro de los sinónimos de que un disco duro está molestando es el sonido. El sonido de un disco duro tiene que ser un sonido constante, un silbido constante, más o menos. Si nosotros le colocamos el oído al disco duro, tenemos que escuchar un sonido muy constante, como un pequeño silbido. Si escuchamos craqueos, como sonidos de en el disco duro, que está craqueando por dentro, que suena como si estuviera golpeándose algo en el disco duro, es porque el disco duro tiene golpes. Y lo más probable es que el disco duro vaya a tener inconvenientes más adelante, que la información se va a perder o que de un momento a otro él deje de funcionar. ¿Listo? Ahora pasamos a lo que son los tamaños. Los tamaños de los discos duros son dos, básicamente. El tamaño del disco duro para equipos de escritorio y el tamaño de discos duros para equipos portátiles. Los equipos de escritorio manejan un tamaño de 3.5 pulgadas. Estamos hablando de que es más o menos unos 10 centímetros, casi 11 centímetros de alto. Ese tamaño es el tamaño del alto del disco duro. Los 3.5 pulgadas o los 11 centímetros es el alto, no el ancho, para que lo tengan en cuenta. En el equipo portátil, los discos duros vienen de 2.5 pulgadas de alto, de alto, y se toma de igual manera, de abajo hacia arriba, el tamaño de las 2.5 pulgadas, que vienen siendo más o menos unos 7 centímetros de alto. Entonces es algo importante, ¿no? Son totalmente distintos, uno es más grande, más alto y también mucho más grueso que el otro. Este viene teniendo un tamaño más o menos de unos 2 centímetros de ancho y este tiene un tamaño más o menos de unos 7 milímetros de ancho, de grosor, de grueso. ¿Listo? Eso es lo que es básicamente la explicación del disco duro. Ahora básicamente cómo se instala dentro de un computador de escritorio. Los computadores de escritorio tienen unas, en su estructura interna, cuando nosotros quitamos la tapa, tiene una especie de dos paneles laterales de aluminio, metálicos, con sus respectivos tornillos. Entonces, él tiene internamente como unas especies de guías acá, unas especies de guías internamente, en donde nosotros colocamos el disco duro de esta manera, hacia adentro, en esa columna que se ve acá, en esta columna. Entonces, colocamos el disco duro hacia adentro y hay que tener en cuenta algo. Algo muy importante es que la conexión o las conexiones vayan hacia afuera, mirando hacia afuera y no mirando hacia la parte interna de la carcasa de la torre. ¿Por qué? Porque obviamente los cables van a quedar allá apretados y no vamos a poder manipularlos. Los conectores siempre tienen que quedar a la vista de nuestros ojos, visibles, no guardados hacia este lado porque no vamos a poder conectarlo. Lo otro que tienen los discos duros es que tienen distintos tipos de orificios donde los vamos a sujetar a dónde, a estos orificios que tienen acá y en donde le vamos a colocar sus respectivos tornillos para asegurarlo. Por lo general se le colocan 4 tornillos, 2 a un lado y 2 por el otro extremo, por el lado contrario que nos estamos viendo. ¿Para qué? Para que el disco duro no se caiga, para que el disco duro no se golpee y quede bien sujeto. En los computadores de escritorio nosotros podemos colocar hasta 3 o 4 discos duros y 2 bandejas, unidades de CD. ¿Listo? Para que lo que tengan en cuenta. Uno viene siendo el disco duro que es el maestro, el que tiene el sistema operativo, y los otros ya vendrían siendo discos duros de almacenamiento donde podemos llenarlos de información. Entonces, más o menos cómo se coloca. Simplemente situamos el disco duro con mucho cuidado, no golpearlo porque es uno de los elementos más delicados del equipo, y lo que vamos a hacer, lo colocamos de manera efectiva. Ahí está el ejemplo, cómo se coloca, y tiene que quedar de esta manera. Él va a quedar con sus respectivos orificios del panel metálico junto a los orificios del disco duro, y luego de ello lo siguiente que tenemos que hacer es que venimos con los 4 tornillos y sujetamos 2 por un lado y 2 por el otro, como en el ejemplo que estamos viendo acá. ¿Listo? Eso es básicamente la explicación de cómo funciona, qué hace un disco duro dentro de un computador, tanto escritorio como portátil, y cuál es el funcionamiento. Espero que este video haya sido de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.